El Tribunal Constitucional del Perú declaró improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. En el transcurso de las horas que se ha sabido esta noticia, han habido muchas declaraciones y estas han tratado de explicar la parte técnica de esta resolución. Para poder aportar un poco más a esclarecer este punto y que la ciudadanía pueda comprender lo que realmente ha sucedido y las implicancias de esta declaración o esta resolución del tribunal, tenemos hoy día invitado al doctor Manuel Pidaurre, abogado penalista, quien nos va a ayudar precisamente desde el punto de vista legal a poder tener más claro algunos conceptos básicos propios del derecho. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Jorge, bueno, buenas tardes, un gusto verte, un gusto estar contigo. El gusto es mío. Manuel, coméntanos, ¿a qué se refiere con demanda competencial? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo lo debe entender un ciudadano de a pie? Un ciudadano a pie tiene que saber que esa demanda competencial está inserta en la Constitución y es cuando un procurador del Estado, en este caso una persona que representa a un Estado, a un poder del Estado, en este caso el poder ejecutivo, solicita al Tribunal Constitucional que determine cuáles son las competencias respecto a algo que para este Poder Ejecutivo le es desfavorable, ¿no? Como es el O no caso de está la claro, vacancia, o es o algo que no no está está claro. claro, o es algo que no está claro, como es el caso de la vacancia presidencial. Ok. Y esta vacancia presidencial es, o lo que no está claro pareciera ser, que es justamente la incapacidad moral, ¿no? ¿Qué significa Claro, eso? ¿Cuándo se claro. puede aplicar? ¿Cuándo Claro, no? lo que ¿Cómo pasa debe es que, entenderlo igual un ciudadano de a pie? ¿Cómo es eso de que dice que el presidente es incapaz moral permanente? ¿Ah? Interesante esa otra palabra. lo que pasa es que acá la dificultad es que ni siquiera los abogados o juristas llegan a establecer verdaderamente el concepto de incapacidad, incapacidad permanente, incapacidad ¿no? Permanente, porque es ahora todavía algo muy vacío. Es más, algunas personas señalan que esa incapacidad mental, que es como una incapacidad, que también podría ser señalado como una incapacidad mental, cosa que para mi criterio, eso es erróneo. Para el magistrado Blume me parece que también lo es, ¿no? Porque él habla siempre de acciones que tengan que estar ligadas a la altura de un dignatario, ¿no? Él habla de, sí, costumbres, moral, ética, digamos, buenas costumbres en líneas generales. Y él ha mencionado algo que a mí me dejó pensando, ¿no? Él dice que justamente es bueno, o es tal vez no bueno, es propicio que no esté definido y que sea más bien abierto para que en el momento en el que se presente una situación, sea el poder legislativo el que pueda analizar el caso específico con las, digamos, las implicancias propias de esa situación en ese momento. Mira, yo difiero con lo que señala el doctor Blume, porque los siete magistrados del Tribunal Constitucional tienen la obligación de pronunciarse, como lo señala el artículo 202 de la Constitución Política del Perú. Habeas corpus, acción de amparo, acción de cumplimiento, habeas data, etc. Y el inciso 3 del artículo 202 señala cuáles son los conflictos de competencia o de las atribuciones asignadas a la Constitución.
Decir que es mejor no tocar y no analizar y no desarrollar lo que es la incapacidad moral para que no haya una exacerbación de la población, me parece que no es correcto. Así como tampoco me parece que es correcto decir que la incapacidad moral puede conllevar a una incapacidad mental. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, si tú ya eres un incapaz mental, quiere decir que tú podrías ser un inimputable. Pero si tú eres un incapaz moral que deviene de algunos actos, de algunos hechos que pueden configurar delitos, la incapacidad moral sí podría ser permanente si es que un presidente o un vocal supremo, etcétera, un dignatario, empieza y comete estos delitos. Ese es mi primer punto, ¿no? Pero algo que no me queda claro es, si hablamos de moral y pensamos en que la moral de un país, de una sociedad, hoy no es la misma que hace 50 años o que hace 100 años, ni será la misma que dentro de 20 años, ¿no crees que tiene sentido justo el dejar abierta la interpretación en su momento de esa norma? Lo que dices es muy cierto, pero lamentablemente lo que dirías ahorita me lo volverías a decir dentro de 50 años. Hace 50 años no teníamos los derechos civiles que tienen las personas gay, los homosexuales o las lesbianas en otros países de casarse o esas cosas, o el tema patrimonial. La incapacidad moral puede tener diferentes términos, en términos semánticos, en términos de significado, pero definitivamente la incapacidad moral va a pasar por la falta de ética, va a pasar por la falta de buenas costumbres, va a pasar si es que un presidente incurre en delitos, va a pasar si tiene una exposición negativa de su personalidad que va en contra del Estado y no personifica a la nación. Pero ¿y ¿No? bastaría entonces una sola acción? Porque cuando se habla de permanencia, es decir, porque se ha hablado de unas situaciones específicas, ¿no? Una noche el presidente se vuelve loco y hace una tontera, hace una acción, digamos, inmoral. Pero fue una acción. ¿Eso basta para vacarlo? No, no, porque dice, desde el momento que dice permanente significa que tiene que tener continuidad en el tiempo. O sea, por ejemplo, hacer una fiesta y terminar en una orgía no sería un motivo. Sería ir en contra de las buenas costumbres, claro, sería un acto reprochable, sí, pero no, si no habría una permanencia en el tiempo de la misma conducta y si aplicáramos correctamente lo que señala la Constitución, no podríamos, yo si fuera tribunal del Tribunal Constitucional, miembro del tribunal, no, yo no lo vacaría. Tú no lo vacarías. Pero acá hay No otro lo, problema, ¿no? Que el que decide la vacancia no es el tribunal, no es un jurista, es simplemente un grupo de personas que puedan o no tener base legal o profesión ligada a las leyes y que son simplemente los congresistas elegidos por el pueblo. Entonces ellos finalmente van a discutir, puede ser que hayan sectores ligados a alguna determinada religión, que tengan una moralidad específica, y por ende pueda que simplemente no analicen esa parte legal y al final dejan la decisión a voto, como finalmente ha pasado, ¿no? Son políticos, pueden negociar incluso el voto, pueden pactar, es decir, no necesariamente se van a ceñir a la ley. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cuál sería la salida? el problema y la salida va a ser cuando el poder político se escape del poder mediático. Cuando hay una conjunción entre el poder político y el poder mediático, ahí empiezan los problemas.
Bueno, pero eso no va a pasar, ¿no? Claro, de repente no, lamentablemente ahorita tenemos un gran problema en los medios de comunicación, en las cuales hay muchas cosas que uno no ve en canal abierto y uno tiene que buscar y nutrirse de distintos medios para poder sacar conclusiones. Pero a veces pasa que la misma población o los mismos medios de comunicación atribuyen a una persona como delincuente cuando no lo es. Porque aquí, Jorge, hay un tema muy interesante. En este país la presunción de inocencia no se cumple absolutamente para nada. Cualquier persona que te denuncia, y esto trasciende, tú eres ya un delincuente. Bueno, pues es un Y tema eso sí, mediático, ¿no? Eh, totalmente. o sea, ¿tú crees que de alguna manera el tribunal o los cuatro integrantes del tribunal que han votado en contra o improcedente a esta demanda competencial, están siendo un poco víctimas también de un acoso o de una suerte de presión mediática? Yo pienso que aparte de lo que tú dices, que me parece muy inteligente de lo que tú mencionas, yo creo que hay algo más, pero más delicado. Yo creo que hay una desidia o una lavada de manos diciendo yo no me meto. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que no, es que esa decisión no puede ser recurrida. Tendría que pasar otra situación semejante para que pueda ser recurrida. Y aquí no cabe ningún tipo de apelación o de ningún tipo de recurso que pueda, de impugnación, digamos. Mm. O Pero sea, si tú crees que esa parte del tribunal, digamos, no ha cumplido sus funciones a cabalidad? Han querido, digamos, se han escapado de una responsabilidad. Han buscado una considero, excusa para escaparse de la responsabilidad. yo considero que los doctores Blume, Miranda Canales, el doctor eh, Ferrero Costa, creo, los cuatro tribunos han eludido su obligación constitucional y yo hasta podría pensar que si bien es cierto ellos tienen la inmunidad, mañana más tarde no, podría llegarle algún tipo de sanción administrativa sobre este tema, o hasta penal, quién sabe, porque son temas que uno no puede escaparse. Ujú. Dime, ¿y tú crees que o cuál es tu opinión legal respecto del proceso de vacancia? La doctora Ledesma ha dicho que ella considera que el Poder Legislativo ha aplicado las atribuciones respecto de la vacancia presidencial de una manera, por decirlo menos, inapropiada. ¿Cuál es tu pensar al respecto? ¿Te refieres a que el Poder Legislativo ha aplicado de una manera inapropiada la vacancia? Claro, la vacancia, su atribución de Ah, vacancia. es que lamentablemente, Jorge, este Congreso está absolutamente fragmentado, está absolutamente dividido, no les importa el bien del país, lo único que les importa es ir de acuerdo a los colores políticos. Da pena ver congresistas que verdaderamente, culturalmente y de una manera profesional, dejan mucho que desear, ¿no? O sea Albert Landini, Chino Soto, eh, Henry Peace y tantos congresistas que han habido extraordinarios, ¿no? Da mucha pena. Y en realidad yo te diría de que no saben lo que hacen en realidad. Y entonces, ante la situación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Ok, el tribunal dijo que no va a decir nada respecto a ese problema. Entonces el problema permanece. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo podríamos resolver ese problema? A ver, Respecto de la vacancia presidencial, me refiero, ¿no? el día de hoy ha entrevistado al presidente del Perú,
al señor Francisco Sagasti y le preguntaron si dentro de sus 3 puntos fuerza iba a pedir que haya una reforma legislativa, un Reforma de la cambio, Constitución, sí, él dijo reforma de la que no. Constitución, así es. Entonces, él ha dicho claramente que dentro del tiempo que le queda y viendo primero la pandemia y todo el tema de la economía, que no es conveniente ahorita ver ese punto. Y me parece a mí totalmente razonable, ¿no? Yo, porque me parece totalmente razonable eso. O sea, ¿tú consideras que la solución al problema, llámese vacancia presidencial, sería un tema constitucional? Que en algún momento futuro se reformule la Constitución y ese punto en especial sea reglamentado. Por supuesto. Y es más, yo he leído la sentencia del Tribunal Constitucional, consta de 50 páginas. Y ahí también hay lo que se llama el animus curiae, que es cuando llaman a notables, especialistas, por ejemplo, César Landa Arroyo, y han llamado a Natalan Primo Pla, en donde ellos también dan sus opiniones acerca de todos estos puntos temas. Y en la resolución, en la parte decisoria de la sentencia del tribunal, señala claramente, se declara fundada en parte la demanda interpuesta por el procurador del Poder Ejecutivo referente a la demanda competencial sobre la vacancia, sobre el tema de la incapacidad moral permanente y declaran improcedente lo relativo a, a Martín Vizcarra. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuando el doctor Blume señala y dice, nosotros, ¿por qué nos vamos a pronunciar? Nosotros tenemos que aplicar el concepto de la sustracción de la materia, porque ya lo vacaron. Entonces, ¿de qué nos vamos a nosotros a pronunciar? ¿No? Ese fue el punto. Y respecto a la inestabilidad, ya esta es la última pregunta, quisiera insistir, ¿no crees que de alguna manera ha sido prudente la decisión del tribunal? No, Jorge, porque no iba a pasar nada. No iba a mover masas, no iba y no iba a generar O sea, no rencillas. iba a ser retroactivo, tú dices que más No, bien iba a ser de aquí hacia el futuro. no, claro, o sea, es más, iba a ser algo que toda la población que tiene el derecho de vivir mejor y nosotros los abogados que somos eh, expertos en las leyes, tenemos derecho a poder ir y recoger más herramientas, ¿no? Para que pueda haber más justicia en este país, ¿no? Bueno, ¿quieres agregar algo? Sí, quiero agregar que agradezco tu invitación y que si bien es cierto, hay veces que mi posición política o mi posición jurídica difiere de la tuya, has tenido la grandeza de invitarme y de charlar, porque nuestra amistad pues es de muchísimos años, ¿no? Y demuestra tu grandeza humana. Manolo, no tenía directamente que ver con la amistad. Yo considero que para poder llegar a una verdad hay que tener distintos puntos, hay que conversar, hay que discutir y finalmente encontrar un camino que muchas veces es un camino intermedio, ¿no? Un camino promediado de diversas tendencias, de diversos pensamientos, ¿no? Agradezco más bien tu tiempo y que nos hayas podido explicar y ayudar a poder entender mejor esta delicada situación que se tiene en el Perú, ¿no? No me queda más que decirte que espero que pronto podamos hacer una reunión similar por algún otro tema. Perfecto, Jorge. Encantado. Muchas Gracias, gracias. Manolo. Chao. Gracias.
Chao.